Eran las 3:15 de la madrugada de un domingo 22 de junio de 1941, cuando en un frente de más de 1.600 kilómetros entre el mar Báltico y el mar Negro, cerca de 50.000 cañones alemanes abrían fuego sobre las posiciones soviéticas. Se daba así inicio a la operación militar más grande de la historia, la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi, el inicio de la Operación Barbarroja, que fue el comienzo del enfrentamiento más mortífero, violento y brutal que haya existido en la historia entre dos estados. Para realizar este ataque, las fuerzas del Eje aglutinaron 4.136.000 hombres, divididos entre 3,5 millones de alemanes y 1 millón de aliados, entre los cuales estaban rumanos, finlandeses, húngaros, italianos y eslovacos. Estas tropas estaban divididas en 225 divisiones. Además, contaban con cerca de 4.900 tanques, 4.000 aviones, 49.500 piezas de artillería, 629.000 vehículos de transporte y 680.000 caballos. Para enfrentarse a ellos, la Unión Soviética tenía desplegadas 3.300.000 tropas, 15.470 tanques, 10.775 aviones, 63.800 cañones, 173.000 vehículos y 700.000 caballos. Estos números no engañan respecto a la gran magnitud del enfrentamiento que estaba a punto de comenzar. El plan de ataque alemán consistía en 3 ataques en simultáneo. En primer lugar, el grupo de ejércitos norte, liderado por el mariscal de campo Wilhelm von Lipp, partiría desde Prusia Oriental, atravesando y ocupando los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia, para llegar finalmente a la meta, que era la ciudad de Leningrado, la meta ideológica, ya que esta ciudad llevaba el nombre del líder de la revolución bolchevique. En segundo lugar, el grupo de ejércitos centro, comandado por el mariscal de campo Fedor von Bock, partiría desde Polonia y tenía como objetivo ocupar Bielorrusia, la ciudad de Smolensk y capturar la capital rusa de Moscú, el cual era el objetivo político. Finalmente, el grupo de ejércitos sur, liderado por el mariscal Herr von Rundstedt, partiría desde el sur de Polonia y Hungría y Rumania con el objetivo de invadir Ucrania, tomar la capital Kiev y tomar control de los grandes recursos naturales del sur de la Unión Soviética, incluyendo el granero, que era Ucrania, y las fuentes de petróleo ubicadas en el Cáucaso. Por otro lado, las fuerzas del Ejército Rojo no se encontraban debidamente preparadas para hacer frente a una invasión de esta escala, en primer lugar por las purgas que realizó Stalin en los años 30, debilitando severamente el liderazgo del ejército, así como también no contaban con armamento moderno y con los debidos suministros. El Ejército Rojo está dividido en 5 frentes: el Frente Sur con su cuartel general en la ciudad portuaria de Odessa, el Frente Suroeste con su cuartel general en Kiev, el Frente Oeste con su cuartel general en Minsk, el Frente del Noroeste con su cuartel general en Riga y el Frente Norte con su cuartel general en Leningrado. Cada uno de estos frentes contaba entre 2 y 4 ejércitos, cada uno con sus propias fuerzas aéreas y sus divisiones mecanizadas. Al inicio de la invasión, la Luftwaffe en menos de 24 horas logra destruir 1.200 aviones, de los cuales 800 nunca lograron despegar. Centenares de bombarderos Heinkel 111, Dorner 17, Junkers 88 y bombarderos en picada Stuka atacaron a los aeródromos e instalaciones de la Fuerza Aérea Soviética, destruyéndolo y tomando el total control del aire rápidamente sobre el campo de operaciones. Esto permitió que Alemania ejecutara nuevamente su Blitzkrieg de manera magistral, utilizando puntos de ruptura para embolsar grandes cantidades de tropas soviéticas en la frontera. Quienes aplicarían de manera magistral esta estrategia sería el grupo de ejércitos centro, cuyos protagonistas serían el segundo grupo Panzer liderado por Heinz Guderian y el tercer grupo Panzer liderado por el general Hermann Hoth, quienes en 2 movimientos de pinzas consecutivos
logran encerrar a 5 ejércitos soviéticos en las bolsas de Bialystok y de Minsk, los cuales se rinden el día 9 de julio, y con esto los alemanes habían capturado cerca de 300.000 prisioneros, destruido 2.500 tanques, 1.400 cañones y 250 aviones. En el norte, el grupo de ejércitos comandado por el mariscal Lipp avanza con la misma velocidad e incluso encontrando menos resistencia por los territorios de los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Es así que el día 23 de junio cae la ciudad importante de Kaunas, el 24 cae la capital lituana Vilna, el 1 de julio cae Riga y ya para el día 3 entran a la ciudad rusa de Pskov, en donde por primera vez encuentran la dificultad de enfrentarse a una serie de contraofensivas soviéticas en la zona. Sin embargo, esto no los detiene y ya para el fines del mes llegan a las orillas del lago Ilmen, a solo 120 kilómetros de Leningrado, ocupando la histórica ciudad de Novgorod. Y la única sorpresa que se encontraron en esta ofensiva por el norte los soldados de la Wehrmacht y los Panzer fue a las bestias soviéticas, los tanques KV-1 y KV-2, tanques pesados con un grueso blindaje y un gran cañón que lograron incluso detener por varias horas una entera división Panzer y que tuvo que ser destruido utilizando cañones antiaéreos de 88 milímetros. Esto sería un adelanto de los problemas que iban a tener en los meses siguientes las fuerzas alemanas para enfrentarse sobre todo a los blindados más pesados soviéticos, y que los Panzer de la época, el Panzer III y el Panzer IV, no estaban en capacidades de enfrentarse a ellos. Finalmente, en el sur las fuerzas del general von Rundstedt avanzan igual por las llanuras del oeste de Ucrania, pero con un poco más de lentitud, deteniéndose hacia fines de julio a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Kiev, pero logran embolsar un gran número de tropas soviéticas en la bolsa de Umán, apoyados con ejércitos también de nacionalidad húngara, y alcanzan finalmente el río Dnieper, que es uno de los ríos más grandes de la Rusia occidental, pero no pueden progresar más allá de esta gran barrera natural, incluyendo la ciudad de Kiev. Por otro lado, volviendo al grupo de ejércitos centro, quienes exitosamente habían destruido 5 ejércitos soviéticos en las llanuras de Bielorrusia, se pusieron en marcha a su siguiente ofensiva, que era la captura de la importante ciudad rusa de Smolensk. Esta ofensiva comienza el 9 de julio y para el 17 ya habían cerrado sus pinzas, capturando cerca de 700.000 soldados soviéticos, quienes se rindieron a fin de julio. No obstante, sucedería algo a mediados de este mes, específicamente el 23 de julio, que cambiaría definitivamente el destino de esta gran operación Barbarroja. Es así que Hitler emite las órdenes número 33 y número 34, con la cual lo que hace es cambiar el objetivo principal de la operación Barbarroja, que hasta ese momento era la toma de Moscú, y puso como prioridades a la ciudad de Leningrado en el norte y a la captura de Ucrania como objetivo económico en el sur, y obligando así a que el grupo de ejército centro se detenga y pase a la defensiva y no pueda seguir avanzando hacia la capital rusa, que en este momento se encontraba en una situación vulnerable, y más bien ordena que las divisiones del ejército centro se dividan para apoyar tanto al grupo de ejército sur para la captura de Kiev como al grupo de ejército norte para fortalecer la ofensiva contra Leningrado. Esto le da una gran oportunidad a Stalin, quien tiene tiempo ahora de reorganizar sus ejércitos, llevar a las reservas y organiza una defensa mucho más preparada para evitar que los alemanes puedan tomar la ciudad de Moscú. En este momento de la ocupación cabe destacar que tanto los lituanos como los ucranianos recibieron de muy buena gana a los ejércitos alemanes, ya que eran profundamente anticomunistas y antirrusos y veían esto como una posibilidad de su liberación. Sin embargo, la política racista, antieslavista y xenófoba que tenía el ejército alemán debido a la ideología nazi automáticamente cambió la percepción de la población, porque fueron maltratados, hubo muchas violaciones, muchos asesinatos, y obviamente la población judía fue una de las más afectadas en este momento de la ocupación. Sobre todo detrás de los ejércitos alemanes venían las fuerzas de las SS, que tenían como objetivo principal acabar con los judíos y con todas las poblaciones que ellos consideraban inferiores. Y esto también comenzó a generar
una serie de grupos de partisanos, de guerrillas, de resistencias, que se mantendrían a lo largo de toda la ocupación de la Unión Soviética por parte de los alemanes. Mientras el grupo de ejército centro se detenía por órdenes de Hitler y mandaba tropas para la captura de Kiev, durante agosto el grupo de ejército norte siguió avanzando, tomando la capital de Estonia de Tallin, avanzando hacia las importantes ciudades de Novgorod y Narva, y llegando el día 20 de agosto a tan solo 50 kilómetros de Leningrado. Asimismo, los finlandeses iniciaron su ofensiva desde su territorio, atacando los territorios que habían perdido en la guerra de invierno, ocupando la ciudad de Viipuri en el istmo de Kaleria y acercándose también desde el norte a Leningrado. Por otro lado, el grupo de ejército sur y consolida sus posiciones en el Dnieper, termina de destruir a la bolsa de Uman, que había sido capturada y rodeada a fines de julio de ese año, y además se acerca a la zona de Crimea. Y finalmente el general von Rundstedt inicia el asalto directo a la ciudad de Kiev el día 25 de agosto. En septiembre inicia la operación para la captura de la ciudad de Kiev. Es así que una vez más se vuelve a hacer un movimiento de pinzas, que participan los tanques de Guderian, que vienen desde el grupo de ejército centro en dirección sur, y cierran el cerco alrededor de la ciudad de Kharkov. El día 17 de septiembre los rusos intentan romper el cerco desde Kiev, sin embargo terminan siendo capturados el día 26, en donde la Unión Soviética pierde 600.000 soldados, de los cuales 330.000 estaban muertos o heridos y la otra fueron capturados, así como casi 1.000 tanques y 3.800 cañones. Esta sería una de las derrotas más duras que sufriría la Unión Soviética en estos primeros meses de la guerra. Finalmente, más al sur, los alemanes lograrían ocupar las cabezas de puente para iniciar su asalto sobre la península de Crimea. Y finalmente también hacia la quincena de septiembre, los alemanes en el norte lograban finalmente poner cerco a la ciudad de Leningrado y comenzar un largo asedio que duraría hasta 1944. Cayendo la ciudad de Kiev, Hitler ordena a mediados de septiembre que Moscú vuelva a ser la prioridad de las operaciones en el frente oriental y vuelve a mandar a las tropas que habían sido desviadas para lanzar una gran operación que se llamaría como Operación Tifón, la cual iniciaría el 2 de octubre de 1941 con el objetivo de tomar la capital de la Unión Soviética. Rápidamente, en tan solo 10 días, el grupo de ejército centro pone cerco a una gran cantidad de tropas soviéticas en las grandes bolsas de las ciudades de Briansk y Vyazma, las cuales finalmente se rinden hacia finales de mes, avanzan sobre el territorio, llegando casi a 200 kilómetros de la capital de Moscú a fines de octubre. Y realmente existía un riesgo real de que los alemanes pudiesen llegar a capturar esta ciudad. Sin embargo, es en este mes en que comienzan las grandes lluvias conocidas en Rusia como Rasputitsa, generando un barro que se metía en los vehículos y en los tanques alemanes, dejándolos inoperativos, ya que la temperatura bajaba drásticamente en la noche y congelaba este barro, que luego no dejaba operar a las fuerzas Panzer, ¿no? Y también comienzan las primeras nevadas. Es en este momento clave, entre mediados y fines de octubre, en donde aparece el general Invierno para retrasar el avance alemán, que estaba muy cerca de la capital. Y esto le da tiempo a Stalin, que nombra a su principal general, uno de los generales más famosos, el Georgy Zhukov, a comenzar a organizar la defensa de la capital, y traen una gran cantidad de tropas desde Siberia, teniendo el convencimiento de que Japón no iba a atacar el frente oriental. Trae a todas las fuerzas que estaban en la Siberia para defender la capital rusa. Más al sur, finalmente, los alemanes inician la invasión de la península de Crimea, cercando y poniendo sitio al puerto estratégico soviético en el Mar Negro de Sebastopol. También las tropas rumanas logran finalmente hacerse control de la ciudad portuaria de Odessa, que había estado cercada durante todo el mes de septiembre, y llegan al mar de Azov, llegando muy cerca a la ciudad importante de Rostov, en el sur de Rusia. Entonces, digamos que en octubre las fuerzas alemanas habían logrado grandes victorias
desde junio hasta octubre, pero sus fuerzas se encontraban al límite debido a la gran cantidad de combates, a la situación del clima, y casi estaban entre el 30 y 40% de su estado operativo, lo cual le traería grandes consecuencias en los meses por venir, en donde la Unión Soviética por fin iniciaría una serie de contraofensivas que implicarían la primera gran derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. A inicio de noviembre la situación era dramática para el ejército alemán, sobre todo aquel que estaba comandado a tomar la capital Moscú. Las temperaturas comenzaron a bajar entre 20 y 30 grados bajo cero, y cada vez más se hacía sentir la resistencia de las tropas soviéticas que iban llegando al frente desde Siberia. Sin embargo, a mediados de noviembre, las heladas habían congelado el barro y los tanques vuelven a lanzarse a un último intento por capturar la capital, a través de un ataque de pinzas, uno que venía desde el norte, desde la ciudad de Kalinin, y otro desde el sur, desde la ciudad de Tula, para tratar de cercar finalmente la ciudad de Moscú. E incluso a fin de mes, el 30 de noviembre, llegan a un pequeño pueblo, barrio periférico moscovita conocido como Polevo, que está ubicado tan solo a 12 kilómetros de la Plaza Roja. Casi se podía ver la capital desde el horizonte. Del frente de centro tomaban la ciudad de Kalinin, a tan solo 40 kilómetros de la capital moscovita. Pero el día 5 de diciembre los rusos lanzarían una poderosa contraofensiva masiva, que incluiría cerca de 14 ejércitos soviéticos, y en donde se utilizaría por primera vez en grandes cantidades los lanzacohetes Katyusha, ¿no? Y los tanques T-34 que habían sido traídos desde Siberia. La ofensiva se desarrolla en todo el frente moscovita y agarra a los ejércitos alemanes en muy mal estado, ya que estaban muriendo muchas tropas por el frío. eh, los tanques no tenían las municiones y el combustible necesario. Las fuerzas operaban casi al mínimo de sus condiciones, y la ofensiva soviética definitivamente agarró muy mal parados a los alemanes en la zona. En estas condiciones, los alemanes entran en retirada, ya que no podían y no tenían la capacidad de poder enfrentarse a una ofensiva de esta magnitud. Poco a poco, a lo largo de diciembre, van cayendo ciudades alrededor de Moscú, como Klin, Kalinin, Tula y Ryshev, ¿no? En donde se da una gran resistencia de tropas alemanas que son ordenadas y encomendadas por Hitler para que no retrocedan ni un centímetro, pero igual no pueden detener esta avanzada, ¿no? Ya para el 7 de enero de 1942 era evidente que los alemanes habían sido derrotados frente a Moscú y obligados a retroceder de 100 a 250 kilómetros. Ante estas circunstancias, Hitler decidió destituir a sus principales generales, incluyendo a Heinz Guderian y al comandante general del ejército Folter von Wrocławicz, asumiendo directamente la jefatura del ejército. Sin embargo, los líderes en el terreno decidieron igual retroceder ciertas líneas y ponerse en posiciones defensivas mucho más sólidas, deteniendo así la ofensiva soviética hacia mediados de enero. Y entre enero y marzo siguieron habiendo combates muy encarnizados, pero ya la frontera, el límite no se movería demasiado. Los soviéticos también lanzaron otras ofensivas en el norte. En el sur lograron recuperar también la ciudad de Rostov, y hacia el centro-sur lanzaron una poderosa ofensiva en Ucrania, atentando contra el frente en la ciudad de Kharkov. Pero sería en mayo de 1942 que los alemanes derrotarían esa ofensiva en la denominada Segunda Batalla de Kharkov, lo cual sería el antecedente de la nueva ofensiva, del nuevo ataque que lanzarían los alemanes en 1942 en dirección al Cáucaso y al Stalingrado. Ese sería el fin de la Operación Barbarroja. Se calcula que en la batalla de Moscú 393.000 alemanes quedarían muertos, heridos o desaparecidos, y se perderían más de 1.300 tanques y 2.500 cañones, mientras que el ejército rojo también sufriría fuertísimas y graves pérdidas en el orden de casi 1 millón de muertos, heridos y desaparecidos. Al final de esta campaña queda demostrado que Alemania no iba a poder ganar la guerra en Rusia, como lo había tenido planeado Hitler desde un inicio, que pensaba que tan solo en un verano
y a poder rendir al pueblo eslavo, al pueblo soviético, al cual despreciaba. Y más bien entrarían a una gran y larga guerra de desgaste que duraría hasta fines de la guerra en 1945. A la vez que la Wehrmacht, el ejército de Alemania nazi, era derrotado por primera vez de manera categórica por los ejércitos soviéticos al frente de Moscú, miles de kilómetros al este, en la pequeña isla de Oahu, en Hawái, se producía un evento que también cambiaría el signo de la guerra. Japón, el 7 de diciembre de 1941, lanzaba un ataque aéreo sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor.